Primero que nada, hacer un agradecimiento de vuelta a los compañeros del Hotel Bauen que nos permitieron también utilizar el salón gratuitamente, además de agradecimiento de ellos a nosotros, de nosotros a ellos. Y también agradecer muchísimo, muy enfáticamente a Pablo y a Claudio por su presencia, que de alguna manera este tipo de debates, donde uno intenta reflexionar, abrir la cabeza, poder pensar de manera más amplia, en un contexto donde todavía el movimiento socialista revolucionario es muy fragmentario, y a veces dificulta pensar la totalidad, tener así la posibilidad de hacer este tipo de discusiones de manera con otros compañeros que no son de nuestra corriente, pero que son compañeros que piensan, que elaboran, que militan, que actúan en la realidad y que te permiten incorporar otras visiones y te permiten ampliar la esfera del debate cuando aún todavía el movimiento revolucionario es muy fragmentario, no solo nacional, regional, sino internacionalmente, y de alguna manera la falta de una organización internacional común dificulta, digamos, esa posibilidad de integrar en el pensamiento otros puntos de vista. Ahí me toca un poquito intentar recoger un poco las intervenciones del panel. Claudio sí se intervino tipo Speedy González, dijo un montón de cosas. Pablo y Roberto tuvieron un poco un otro ángulo y va a ser un esfuerzo intentar separar lo que me parece que estuvieron colocados como dos determinaciones de la discusión, ¿no? Para tratar de ayudar al debate, ¿no? y una comprensión común. Por un lado, hay toda una cuestión que tiene que ver con los aspectos de énfasis, del análisis, ¿está bien? Que corresponden a dos planos de la realidad, dicho muy en general, que es un poco las dimensiones de la crisis y sus consecuencias, ¿está bien? Que hablan de todo un aspecto del debate, y también, por supuesto, también ahí, en el terreno del énfasis, las dimensiones de la respuesta. ¿Está bien? ¿En qué medida la crisis que consideramos grave, etcétera, después voy a repetir, o voy a desarrollar un poquito, en qué medida, a qué altura están las respuestas populares a la crisis y cómo las evaluamos? Luego hay otro aspecto al que se refirió Claudio al final, a la segunda mitad de su intervención, que no hablaron tanto Roberto ni Pablo acerca de eso, que tiene que ver más bien con las modificaciones estructurales, o sea, el escenario cambiante del capitalismo como fenómeno histórico, como sistema, ¿no? Evidentemente la crisis ocurre en un determinado escenario histórico del capitalismo, introduce modificaciones también en ese rumbo del capitalismo, y la evaluación un poco de los rasgos estructurales del capitalismo y el hecho que obviamente en los últimos 30 años se ha configurado un capitalismo distinto al capitalismo de la segunda posguerra o de la preguerra, etcétera, una fase particular, a nosotros nos revela un poco, y quizás ahí en ese aspecto hay un elemento metodológico, coincidencia con Claudio, que creo que hay un elemento sustantivo de matiz, nos revela un poco tomar posición sobre si el capitalismo está en un ciclo ascendente o descendente, y si las modificaciones que está viviendo dan respuesta a una u otra cosa, por fuera del desarrollo de la propia crisis, que obviamente en la interrelación entre esta estructura, crisis económica y lucha de clases, vamos a obtener una resultante, que es lo que nos lleva de vuelta al primer plano del debate. Entonces, ahí me parece sobre la mesa, yo voy a avanzar un poco, pero para tratar de sentar un poco mojones en la discusión, como dos planos del debate, que también están como dos planos en la revista. El debate más que tiene que ver con el grado de la crisis y la lucha de clases, y el debate que tiene que ver con las modificaciones estructurales que está viviendo el sistema y qué significación histórica tienen. Bien. Sobre el primer aspecto, quizás ahí podría ser una definición más o menos sintética, que tiene que ver con lo que creemos que es una característica que se ha ido afirmando o abriendo paso
en el transcurrir de esta crisis, que es el significado que tiene la simultaneidad de que estemos viviendo una crisis del capitalismo que no es de todos los días, en conjunto con lo que ha sido la gran novedad del último periodo, que es la emergencia en el tercer año, la crisis tiene como 4 o 5 años ya, la emergencia en el tercer o cuarto año de esa crisis, de un ciclo de rebelión popular de tipo internacional, que decía Roberto, con una definición que era muy linda, muy aguda. Roberto decía que la rebelión habla más de 100 idiomas. Ahí hay un elemento de tipo significativo, o sea, la magnitud de una crisis que ahí Rob decía en realidad, decía Krugman, para también intentar ponerle límite al desarrollo de la crisis, decía es una gran recesión, no una gran depresión. Krugman decía eso, es una recesión grande, pero no vengan a hablar de una crisis más estructural, más histórica, más amplia, ¿está bien? Póngame un límite al desarrollo de esa crisis. En el medio Krugman entró en crisis varias veces, con su propia definición, y el año pasado, cuando estuvo la primera ronda de crisis europea, ahora de vuelta, empezó a hablar por lo bajo, mascullando aparte malas palabras con Obama, empezó a hablar por lo bajo de Gran Depresión. Ahí hay un montón de elementos que uno podría evaluar, uno podría identificar respecto de cómo definir las cosas. Yo voy a tomar solamente uno, y voy a tratar de no perder el hilo. Pero en general, digamos que las recesiones de países, de regiones o incluso mundiales, las recesiones tienen un tiempo determinado, las cosas tienen tiempo. Las cosas tienen un tiempo determinado, si es una recesión, si es una manifestación más bien cíclica, como de las crisis que acontecen en el capitalismo de manera habitual, eso quiere decir que hay alzas y bajas que se alternan de manera relativamente regular, pero que tienen una duración no extraordinaria. Esta crisis tiene una particularidad. No es tan catastrófico todavía como los años 30. Catastrófico porque en los años 30 el producto mundial tendió a caer el 20 o el 30%, ¿está bien? Y ahora, si uno lee los datos del Banco Mundial, por el contrapeso de China, etcétera, el producto mundial no ha caído globalmente, cayó en el norte del mundo. Incluso en el norte del mundo cayó 1 punto, 2 puntos, 6 puntos, 7 puntos en algunos trimestres y se recuperó. Entonces, desde ese punto de vista, el escenario parecería más bien recesivo, en el sentido de una cosa pesada, de un crecimiento muy lento o de un decrecimiento. Algunos índices sí son de depresión, como por ejemplo el desempleo en España, creo que decía Claudio, cuarta economía europea, 25% de desempleo y 50% de desempleo la generación entre 18 y 24 años. Grecia, ahí sí son indicadores de depresión, porque cae el producto 6, 7 puntos. Pero si digamos, dejémosle esa cuestión de que los índices de caída del producto y del empleo globalmente vistos por el contrapeso de China, etcétera, no son de recesión, ¿qué hay de su duración? Un lío terrible, es un fenómeno que tiene su valor, que empieza a tener su valor histórico, porque una crisis de tipo recesiva que dura 1 año, que dura 2 años, está bien, es un fenómeno más normal, pero lo que sí se parece a la crisis de los años 30 o a otra gran recesión, gran depresión, más liviana o que muy extendida en el tiempo, que fue la crisis que vivió el capitalismo a fin del siglo XIX, en lo que sí se parece es en la duración de la misma. La crisis empezó, nadie sabe fechar cuándo empezó. Se habla de la crisis de subprime, que fue subprime, las cosas basura, hipoteca basura,
que arrancó a mediados del 2007 en Estados Unidos y después se generalizó como crisis con la caída del banco de inversión Lehman Brothers en octubre del 2008. Hasta a uno a veces no le cuesta contar cuántos años van de crisis. O sea, este año que parecía que la cosa empezaba a mejorar y que se volvió a ensombrecer, va a cumplir 5 años, ¿no? Soy malísimo para las matemáticas hasta para eso, pero me parece que va a cumplir ya 5 años. Como fenómeno, obviamente requiere una reflexión e investigación. No es común una crisis, además, mundial, con centro en los países imperialistas, no en la periferia. O sea, una crisis sistémica que, aunque tiene desigualdades, por supuesto no se vive de igual manera, porque no es exactamente igual en China, etcétera, pero que abarca la totalidad mundial, porque tiene como centro el 50 o el 60% del PBI mundial, que son los campeones del capitalismo, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea. Como fenómeno, el fenómeno es un fenómeno que tiene su propio peso. Después, por supuesto, entran las analogías. Pero tiene su propio peso y, bueno, agita las cosas todos los días, digamos. No es que es una crisis abstracta que a nadie le importa, ¿está bien? Hace que figuras electorales simpáticas, pero reformistas como Tsipras, se haya transformado de la noche a la mañana, catapultado desde Grecia en figura mundial. ¿Está bien? Que es un evento político no acostumbrado. Ahora, parte del debate había sido, que es el segundo elemento para destacar dos elementos, que no pasaba nada. También acá el problema de los énfasis son fundamentales, porque claro, uno puede, preguntaba Pablo en relación a qué comparamos. Ok, es difícil comparar. La comparación que más rápidamente salta es el cementerio que era el mundo en las últimas décadas. No hay otra primera comparación posible. Acá hay muchos compañeros jóvenes, pero también hay varios compañeros grandes. El panorama mundial de las décadas del 80 y el 90, las charlas estas eran para sacar a los españoles y ponerse a llorar. O sea, es una cosa, el terreno de análisis, había grados de la derrota, los azotes y los palazos, que la derrota de la caída del ex-URSS era una derrota histórica, o histórica al cuadrado o al cubo, o la n potencia. Ese es el grado de la discusión. Y eso no era un debate solo entre los marxistas, sino que era, no es que ideológicamente la idea de la revolución salió del horizonte de la cabeza de la gente, como que le hubieran inoculado un bichito para hacerlo, para estupidizarla. El acontecimiento histórico de la revolución había salido de la cabeza de la gente, porque había salido de la realidad. La recuperación del debate sobre rebelión, sobre revolución, sobre los problemas estratégicos, la emergencia del movimiento de masas en las calles, hablando 100 idiomas, es otro fenómeno que tiene una densidad histórica inmensa, cualesquiera sean sus limitaciones. Frente al contraste, no frente al contraste de otros ascensos a la lucha de clases, como la década del 70 o los años 20, que evidentemente desde un montón de elementos, incluso desde el punto de vista de la conciencia socialista, fueron más avanzados. Pero sobre el contraste de lo que está atrás, inmediatamente atrás, y que carga y que cargó sobre las espaldas de las viejas generaciones que sufrieron la derrota y que las nuevas generaciones se expresa en muchos elementos de desconocimiento histórico, es que el mundo era un gran cementerio. Era un embole el mundo. No pasaba una mierda. Y así. El grado de la cuestión es que la emergencia simultánea de un proceso de resistencia que es mundial y que pone sobre la mesa a una nueva generación, eso es un dato inmenso, ¿se entiende? O sea, hay dos datos muy grandes. Una crisis maldita que nunca termina y que anuncian el final todo el tiempo y sin embargo la crisis sigue su desarrollo todavía sin dar lugar a cuestiones tan catastróficas como los años 30 y al mismo tiempo el 2011, el gran hecho político del 2011, ni siquiera fue la crisis de la Unión Europea, que fue el gran hecho económico y político, ¿está bien? El gran hecho político fue la emergencia de la rebeldía, hasta un concepto más general, universal. Cuando uno habla de los grados, refiriéndonos a la rebeldía, hay un tercer elemento de tipo sustantivo. No es lo mismo el epílogo de una experiencia histórica, el momento de epílogo, de derrota y de final de una experiencia histórica, no es lo mismo el momento de desacumulación, por ejemplo, 400.000 mineros despedidos en Inglaterra,
liquidación de la clase obrera minera en Bolivia, derrota histórica física en América Latina con dictaduras militares, caída del muro de Berlín, el reflejo de todo ese elemento en lo que es la conciencia de organización de la clase obrera, en las corrientes revolucionarias, el signo que se vivía estructural y político-ideológico era de retroceso. Bueno, ahora, la definición nuestra que creemos más importante es que el signo de lo que se vive y esa pequeña cosa es decisiva o que es inicial, es de recomienzo de la experiencia. No es lo mismo el final, el epílogo, el fin de una experiencia de varias generaciones que el recomienzo de una experiencia de nuevas generaciones en nuevas condiciones que por supuesto no van a surgir de un repollo haciendo la revolución socialista. Eso no. No. ¿Está bien? O sea, el recomienzo de toda experiencia significa que hay que, de alguna manera, la nueva generación tiene cortado sus vínculos con las generaciones anteriores porque estuvo ese gran pozo ciego del 80, 90, etcétera, parte del 2000, y es muy loco que un poco se generalice mundialmente la situación política de América Latina en regiones populares de la década del 2000, ¿no? Del 2000, en la década del 10, y que a la hora de la apreciación de lo que ocurre, el elemento material más sustantivo es que lo que ocurre, si la experiencia anterior lo que había era una generación que se retiraba de escena, el elemento más sustantivo, más material, sin hablar todavía una palabra de elementos de tipo político, es que una nueva generación dice presente. También yo decía en las cosas del partido, hacía chistes un poco con respecto al movimiento de los indignados, que por ejemplo hacen morisquetas así, también asambleas de miles cuando les gusta algo, mueven las manos, hacen toda una serie de mímica de la lucha que visto de afuera parece infantil. Sí, está bien, porque refleja. Entonces un sectario dirá, no, mirá lo que hacen, en vez de hablar de la dictadura del proletariado, mueven las manos como bobos. No, bueno, compañero, es una estupidez sectaria decir eso. O sea, si el movimiento está en su infancia, en su recomienzo histórico, esa definición me parece que es muy importante. Obviamente, un infante no va a ser mímica de un adulto, es obvio, ¿está bien? Entonces se empieza a discutir todo de vuelta. Por ejemplo, hasta se discute si se puede votar o si no se puede votar. Cosa que las viejas generaciones dicen, bueno, discutimos, votamos y resolvemos, ¿cómo vamos a poder votar? Ah, no, un momento. En el movimiento indignado europeo, yo estuve en el caso de Francia, no en España, se discute, se la pasan discutiendo además si se puede votar o no se puede votar como una manifestación objetiva de un recomienzo. Esta situación mundial que estamos viviendo y estos fenómenos emergentes, por ejemplo, como el de China, lo que para mí también es muy evidente, y la propia gestión compleja y a veces con pérdida total de control de la crisis por parte del imperialismo, lo que están mostrando es que como un dato estructural, yendo a lo estructural, no que el imperialismo no es peligroso y no sigue siendo Estados Unidos el más poderoso. Ahora, la crisis relativa a Estados Unidos, en realidad, explica un montón de fenómenos. Por ejemplo, la política de Estados Unidos hacia América Latina y el convivir con gobiernos burgueses, pero que no le gustan, como el del chavismo, que el Chávez haya hablado de, ¿se acuerdan cuando estuvo Chávez en Nueva York? ¿Está bien? Y dijo que Bush era el diablo, ¿está bien? En Nueva York, en las narices de Bush, y transmitió para todo el mundo. Está bien, Nikita Khrushchev también golpeó el zapato en la 1 de la década de 60. Está bien, pues sí, pero en aquel momento todavía Estados Unidos tenía elemento de contrapeso al poder de Estados Unidos, ¿está bien? Estados Unidos ganó esa batalla, única potencia, bueno, pero eso del 90 hasta para también ha cambiado, o sea, hay un cambio fundamental. Ese mundo completamente unipolar, dominado por una superpotencia, lo que podemos decir es que el proyecto de superpotencia unipolar fracasó. Y Obama está administrando ese fracaso. Entonces, ese es un dato importantísimo en la realidad. Y China, sí, China, claro que sí. La complejización de la crisis, por supuesto va a haber una guerra, nadie puede pensar en una guerra entre Francia, aunque Francia siempre está incómodo, y Estados Unidos. Sí se puede pensar, no en lo inmediato, pero con una serie de contradicciones y conflictividad creciente con China, por supuesto que sí. Depende, ¿qué? Por ejemplo, si Estados Unidos reconoce Taiwán, es hecho y de derecho, bueno, vamos a ver, es más complejo. No es que tampoco China tiene una línea, en el artículo que yo escribí, explico que China tiene una línea de ascenso no guerrerista, pero bueno, no solo cuenta la voluntad de las cosas, de las personas, sino que también hay fenómenos que tienen una serie de materialidades y determinaciones que son más objetivas, y es obvio que la hipótesis de conflicto, aunque todavía no hay un horizonte inmediato de conflicto, no es ni
ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra, la hipótesis de conflicto está más bien en el Pacífico, si es que hay algún tipo de conflicto, o por lo menos para no descartarlo, aunque para nosotros tampoco es lo más inmediato. Bueno, paro por acá y pido perdón por